comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres, gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo, en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría, y la preferí a los cetros y tronos. Y en nada tuve la riqueza en comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena y barro, parece la plata en su presencia. La amé más que la salud y la hermosura, y quise que fuera más que otra, la luz que me alumbrara, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, me trajo en sus manos riquezas incalculables. Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la sabiduría me los traía, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable, y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados a Él por los dones que les trae la instrucción. Palabra de Dios. He proclamado tu lealtad, Señor. He proclamado tu lealtad, Señor. Asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. He proclamado la lealtad, Señor. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. He proclamado tu lealtad, Señor. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor.
primero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Celebramos a San Antonio de Padua. Vamos a decir uno de los grandes de la familia franciscana y también uno de los grandes a nivel eclesial. Hay dos Antonios que tienen una sombra universal y con una gran devoción, que son San Antonio Abad, era egipcio, de los primeros siglos, del siglo III, y San Antonio de Padua, del siglo XIII, una persona que en su época tuvo una influencia enorme. Hoy en día también es muy conocido, aparte de los santuarios que tiene, por ejemplo en Urquiona, que se celebran los dos San Antonios, o en tantos sitios hay ermitas y celebraciones de San Antonio de Padua. Es muy conocido también como santo intercesor para encontrar las cosas que se pierden. A mí, desde pequeño me enseñó mi abuela, cuando no encontrábamos una cosa, dar una limosna, siempre unida a dar una limosna para los pobres, es decir, el pan de los pobres de San Antonio es algo que está en toda la Iglesia universal y que ha dado de comer a muchas personas para poder hacer un gran bien, pero siempre con esa, no encuentro la llave, no encuentro la cartera, no encuentro, y pedir a San Antonio normalmente suelen acabar apareciendo. Entonces es un santo que tiene, vamos a decir, una gran repercusión a nivel eclesial, fuera incluso de la familia franciscana, fuera incluso de los ámbitos de los que él era. Él, aunque le decimos de Padua, o en italiano Padova, nació en Lisboa. Él era portugués. Por ejemplo, los portugueses, cuando dicen San Antonio de Lisboa, nunca dirán San Antonio de Padua, sino dirán San Antonio de Lisboa. Precisamente la iglesia de los portugueses en Roma se llama así, San Antonio de Lisboa, y está dedicada a San Antonio que estamos celebrando hoy. Él era de Lisboa y de joven el hecho que le impactó profundamente y le hizo entrar en la orden franciscana fue el hecho de 5 compañeros, uno que no era todavía franciscano, pero 5 franciscanos que habían acudido a Marruecos para evangelizar. Digamos que la orden franciscana o la familia franciscana tiene y ha tenido una gran importancia en el norte de África y Oriente Medio en el mundo del Islam. Si vamos a Tierra Santa, si vamos a Egipto, si vamos a Marruecos, vemos que un porcentaje muy grande de la atención a los cristianos que había allí o el trabajo misionero que lo han llevado a cabo franciscanos. Y hubo 5 que fueron martirizados en Marruecos, precisamente en Marrakech. Hoy en día la Iglesia Católica de Marrakech está precisamente dedicada a esos 5 mártires franciscanos que llegaron allí para evangelizar, para compartir la fe de Jesucristo y les mataron en el año 1220. Eso tuvo un impacto tremendo en San Antonio de Lisboa, le impactó profundamente y le hizo entrar franciscano. Digamos que son estas cosas de la vida. Vemos, parecía que la muerte de aquellos 5 era una cosa que había fracasado porque no habían tenido éxito, digamos, pastoral real allí en Marrakech, no habían conseguido conversiones, no habían conseguido prácticamente nada. Sin embargo, el eco de aquellos 5 que los trajeron a Lisboa, a sus cadáveres, él le impactó tanto que decidió entrar franciscano. Y fue precisamente a Marruecos. Digamos que él quería reemplazar a aquellos, sabiendo que podía perder incluso la vida. No era nada fácil acudir en aquellos momentos allí, de evangelizador. Sin embargo, se puso enfermo, una enfermedad muy fuerte, que tuvo que irse allí de Marruecos y estaba volviendo hacia Lisboa, pero una tempestad. Son estas cosas de la vida que parece que le cambió completamente. Una tempestad
les empujó y les llevó hasta llegar a Sicilia, en, digamos, la isla que, si vemos el mapa de Italia, sería el Malón, digamos, ¿no? La bota y la isla de Sicilia. Y llegó hasta Sicilia, San Antonio. Entonces allí pues, se recuperó y acudió a Asís, que era el denominación, digamos, el San Francisco, etc., ¿no? A un congreso que había, y desde entonces fue fundado, estuvo sobre todo en la zona del sur de Francia, en la época de los cátaros, y también en el norte de Italia. Era un hombre que tenía una fama tremenda como predicador, y sobre todo era un predicador que, aparte de atraer a grandes multitudes que acudían a escucharle con muchísimo gusto, les transformaba profundamente. Dicen que los sermones, las homilías, las prédicas que hacía San Antonio llegaban hasta el corazón y las personas les cambiaban a mejor la vida, buscando la reconciliación de los que estaban enfadados, buscando una profesión honrada de los que tenían una profesión honrada, buscando devolver aquello que habían injustamente quitado a otros, etc. Transformaba a las personas. Hay algunos puntos de, digamos, de especiales, de algunos milagros que normalmente es lo que más se cuenta, pero no es lo más importante, ni mucho menos, ¿no? Porque solamente es lo más visible, pero no significa que sea lo más importante. Es mucho más importante el día a día que un milagro así llamativo, pero el milagro que solían contar era el burro que se puso de rodillas cuando pasaba con el Santísimo, o en otro sitio que no le querían escuchar, que salieron los peces del mar, etc. Eso sobre todo indica que tenía una fama muy grande en su época. Murió muy joven, el 13 de junio, precisamente por eso celebramos, normalmente las fiestas de los santos celebramos el día en que murieron, porque se entiende que es el día que van al cielo, nacen a la nueva vida, y murió con 35, 36 años, una cosa así muy joven, pero con, vamos a decir, una gran sombra, un gran influjo benéfico en la iglesia de aquella época. De tal forma que es uno de los santos antiguos que más rápidamente fueron canonizados. Hasta el momento solo había habido uno que le había canonizado antes que él. Es una canonización fulminante por la tremenda fama que tenía. Hoy en día tiene un santuario enorme en Padua, dedicado a él, y como decía al principio, muchísima devoción en muchísimos ámbitos, en muchísimos lugares. Le pedimos nosotros también que a San Antonio de Padua, que a nosotros también celebrar su fiesta, nos transforme a ser mejores. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy a todos los misioneros que están a lo largo del mundo para que el Señor les dé fuerza, para que su trabajo ayude a muchas personas a encontrarse con Cristo, a ser mejores. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por nuestros difuntos. En esta Santa Misa encomendamos de un modo especial a José Joaquín Lasarte, para que Dios lo tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
eskerrak jagoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua, fortaleciendo a la Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu reino, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de José Joaquín Lasarte, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Así, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Onenbitatez, onekineta onegan, zuri aita jagoiko orduzu horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas